¿Cómo es vivir en Suiza? ¿Es tan maravilloso como nos lo cuentan? Pues la verdad es que sí, no cuando nieva como ahora, que se paraliza todo, y todo lo que hay en medio. En este vídeo te voy a contar 7 curiosidades, 7 sorpresas de lo que supone vivir en este maravilloso país, por lo que si eres una persona que te estás planteando vivir aquí o llevas poco tiempo en el país, la verdad es que te va a servir de mucho. Hay muchísima tela que cortar, así que quédate hasta el final, comenta, dale like y sígueme en este canal para más información sobre Suiza. La primera curiosidad es algo que todo el mundo sabemos, y es que Suiza es un país caro, es un país carísimo. Obviamente el tener una de las rentas per cápita más altas del mundo lleva aparejado que también los costes son altísimos. En el conjunto ahorras mucho, pero es verdad que si eres una persona que viene de fuera, por mucho que veas tu salario multiplicado por 2 o 3 veces, hay algunos costes que sin duda te van a sorprender. Por ejemplo, cortarte el pelo, que es una de las razones por las que lo suelo llevar tan largo. Cortarte el pelo aquí para un hombre puede costar fácilmente 50 francos, que son unos 55, 60 dólares. Si eres una mujer y te haces cualquier cosa básica, pues va a superar los 200 o los 250 francos, y la verdad es que choca bastante con lo que se está pagando en otros países del entorno europeo o a nivel mundial. La ropa también es bastante cara, incluso con tiendas internacionales que pueden ser de coste medio, medio bajo, como todas las del grupo Inditex, Zara, Massimo Dutti, etcétera. Al venir aquí, por los impuestos locales que hay en el país, la verdad es que suele ser caro y por eso la gente opta por bien comprársela a su país o por enviársela por Amazon, que al ser ropa no tienes ningún tipo de impuesto adicional al entrar al país, como sí pasa con la comida o con las medicinas, que se recarga con un impuesto al entrar al país. Los electrodomésticos, incluidos los electrodomésticos pequeños como las tostadoras, las air fryer y demás, también son bastante más caras que fuera y además la oferta es más limitada. A mí me ha pasado, por ejemplo, que quería comprar un nuevo trípode con una luz para hacer los vídeos de YouTube y además de ser un 25-30% más caro de lo que podía comprar en España, que desgraciadamente no me lo mandan aquí, no tenía los últimos modelos. Así que en esa parte es más cara. Otras cosas, por ejemplo, no son más caras. Los coches, por ejemplo, tienen un precio similar a lo que puedes encontrar en Europa y además como hay una cultura muy grande de renting y de leasing, es bastante asequible tener un coche que suelen venir además con tope gama, con todos los extras y con todos los adicionales que pueden tener un coche puestos en el mismo, y eso no sale particularmente más caro de lo que hay de lo que puedes conseguir en otros países de Europa o de fuera. La comida es carísima, muy cara, aquí está dominado por muy pocos supermercados, Coop es el más famoso, luego tendríamos Migros y luego sí que es verdad que tienes otros supermercados más asequibles como pueden ser Denner o Aldi o alguno por el estilo, pero si vas a los grandes suizos, además de encontrarte con menor variedad de la que tienes en otras partes, es un tema que a mí hace 15 años, cuando vine por primera vez a este país, me sorprendió mucho. Hay una variedad de comida, una variedad de productos muy inferior a la que puedes tener en España. Es un tema que ha ido mejorando, pero igualmente sigues bastante distanciado. Eso es por el proteccionismo que tiene el país con sus productos. Pues además de eso, los precios son muy elevados. Es algo que se nota bastante a la hora de hacer todos los cálculos del mes y que tienes que tener en cuenta. Por esa razón hay mucha gente que cruza la frontera. En Zúrich no es tan común como en Ginebra, que son los dos sitios en los que he vivido en Suiza, porque en Ginebra tienes mucho más cerca a Francia y los sitios donde puedes comprar algo en los supermercados, a 10-15 minutos en coche lo tienes. Aquí en Zúrich ya te tienes que ir más lejos, 35-40 minutos, pero igualmente si haces una compra grande al mes, tienes familia, hijos, te puede salir rentable, porque es más barato, puedes hacer el tax free en la aduana cuando pasas y adicionalmente tienes más variedad. Ojo también con los límites, hay unos límites que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar la comida afuera. Es 1 kilo de carne por persona, ahí si tienes niños pequeños es una ventaja, porque yo, por ejemplo, que viajaba con mis 2 niños pequeños, pues son 3 kilos de carne, aunque ellos sean pequeños, también cuentan. Creo que son como 2 litros de leche por persona, etcétera. Y hay controles. De hecho,
hay controles en los puntos de la aduana poco habituales, porque ellos son conscientes de esto y de vez en cuando ponen algunos policías para parar a la gente, hacerle su control, y si te has pasado con el peso, te ponen una multa que es bastante grande. Entonces, si te tomas la molestia de irte al otro país a hacer la compra y además haces el tax free, la diferencia respecto a hacer la compra en Suiza es bastante sustancial. Temas de bienes de lujo, que se habla mucho, por ejemplo, relojes, carteras, aquí están todas las tiendas habidas y por haber. Obviamente la industria de la relojería suiza es muy importante y hay gente que piensa que es mucho más barato comprarte un reloj aquí que fuera. La realidad, de nuevo, no está tan clara. Por un lado, si te compras un reloj, por ejemplo, en España, donde soy yo, y aplicas el tax free allí, te va a salir parecido a lo que tienes, a lo que puedes conseguir en Suiza. Ojo, importante, luego declararlo aquí. No sería la primera persona que se compra un Rolex, por ejemplo, en España, de alta gama, hace el tax free, no lo declara al entrar al país, que lo tiene que declarar, y le están esperando en la aduana porque saben que lo ha comprado y le cobran la multa. Entonces, teniendo todo en cuenta y pensando también en el gran mercado que hay en Suiza, que se puede regatear, que se pueden encontrar maneras de pagar un poco menos, que hay un mercado de segunda mano que funciona muy bien, pues no está tan claro. Tienes que ser una persona un tanto especialista o que te guste mucho ese mundo, que no es mi caso, para ver si hay una diferencia significativa entre los precios de aquí y los precios de fuera. Hablemos de las guarderías. Es una absoluta locura. Las guarderías en Suiza es de lo más caro, de lo que más te sorprende cuando llegas, de lo más inexplicable, porque obviamente es mucho más caro que la educación pública, que es básicamente gratuita, es más cara que la educación privada en colegios internacionales, los colegios privados suizos son todavía más caros, como ahora te comentaré, y la verdad es que ahorras en cuanto tu hijo se hace mayor y va o bien al colegio público o bien a un colegio privado internacional. El coste de una guardería promedio aquí está en torno a los 3.000 francos al mes por niño. Esos son unos 3.200, 3.500 dólares al mes. No hay reducción por llevar a más de un hijo y te cobran exactamente lo mismo, le lleves 1 hora, 2, 4 o todo el día. Sí que es verdad que puedes tener algunas reducciones y en vez de llevarle 5 días le llevas alguno menos. De hecho, este país está diseñado para que una de las dos personas, que habitualmente suele ser la mujer, es un país machista en este sentido, no trabaje y por tanto libere costes a la hora de gastar en guardería, ¿no? Si al final uno de los dos sueldos no es demasiado alto, entre lo que te gastas en guardería y lo que pagas por impuestos, porque una particularidad de este país que hay que tener en cuenta es que cuando te casas con alguien se suman los dos salarios y se calcula el nuevo impuesto marginal como si fuera ese total, es decir, si una persona gana 100.000 y la otra persona gana 100.000, se considera como si ganaran 200.000, que probablemente la tasa impositiva es mayor. Entonces, si tienes en cuenta todo eso, el aumento de impuestos y el coste de la guardería, pues habitualmente una de las personas, la que gana menos, deja de trabajar para cuidar de los hijos. Es un gasto enorme. ¿Qué hacemos la mayoría de los expatriados una vez que los niños ya son un poco mayores? Pues ahí solemos llevarles a colegios privados o internacionales por una razón. En Suiza el tema de ir a la universidad no es tan importante a nivel social. De hecho, menos de la mitad de los jóvenes van a la universidad. Aquí hay lo que se considera como oficios, lo que en España en mi época se llamaba formación profesional, FP, que son trabajos que pueden hacer desde los 15, 16 años ya en empresas, son prácticas remuneradas y muchos de ellos optan por continuar. De hecho, siguen el modelo alemán de educación, por lo que a los 11, 12 años se les hace un examen y ahí se ve si, digamos, son aptos o son adecuados para ir por la universidad o es mejor que vayan por oficios. No hay un estigma social por no ir a la universidad, pero es cierto que a los que venimos de fuera, que venimos de otro modelo, que estamos más acostumbrados a que la gente vaya a la universidad y también pensando en el futuro, en que quizás nuestros hijos no se queden aquí y se vayan a mudar a otro país en el que la universidad, tener un título universitario, sigue siendo importante, pues optamos por llevarles a centros privados, a colegios privados internacionales, en el que además de hablar otro idioma aparte del alemán, pues está más encauzada la educación a ir hacia la universidad. Estos colegios son caros, pero más baratos que la guardería, y el paso, digamos, más alto
sería el de los colegios privados suizos, que la educación es excelente, es buenísima, a nivel de PISA es de las mejores del mundo, pero es verdad que el coste es equivalente al de una universidad americana, pueden ser 50.000, 60.000 dólares anuales por niño tranquilamente, con lo cual no es algo que se pueda permitir todo el mundo, ni muchísimo menos. Importante a este respecto también que, al igual que en otros países, el colegio público, incluso el privado que te pueda tocar, depende mucho de la zona en la que vivas. Entonces, si te preocupan los temas de cómo se va a relacionar tu hijo, si va a tener problemas por ser un extranjero, etcétera, que este país tampoco está exento de ese tipo de problemas, aunque los tenga en menor grado, la zona en la que vivas también va a condicionar el tipo de personas con las que vaya a estar, y eso es un punto también a considerar dentro de la educación de los niños. Estamos hablando mucho de los costes, pero es verdad, como decía antes, que los salarios son muy altos en comparación con lo que hay en el resto del mundo, pero un tema que la gente no suele comprender del todo es que en Suiza no hay un salario mínimo per se. En otros países, de nuevo, por ejemplo en España, se ha marcado un salario mínimo interprofesional, que no se puede pagar menos de eso, y se suele ir revisando con el tiempo. En Suiza, a veces habrás leído en algunos sitios que sí que tiene salarios mínimos y en otros que no. La realidad es que tiene salarios mínimos en algunos gremios, en algunos trabajos concretos, sé que sí que están regulados y sí que tienen un salario mínimo, por ejemplo, en los temas de transporte y logística hay un salario mínimo, pero en otros no. En la banca, el que pertenezco yo, y en temas, por ejemplo, de ingeniería, marketing, etcétera, no hay un salario mínimo. Simplemente es la oferta y demanda del mercado, que al ser un mercado muy competitivo va tirando los salarios hacia arriba, pero no está determinado por ley. Lo que hay son convenios laborales muy fuertes, muy estrictos, que van procurando que la vida de los trabajadores vaya mejorando y que algunas, digamos, ventajas, beneficios sociales en cuanto a vacaciones, en cuanto a permisos, en cuanto a planes de pensiones, se vayan regulando y revisando al alza, aunque siempre con bastante cabeza y con bastante sentido común. Otro gasto importantísimo que hay que tener en cuenta es el de los transportes públicos. Porque lo que se suele destacar de los transportes públicos, y es una realidad y es una evidencia, es que funcionan maravillosamente bien, son muy limpios, son ultra puntuales, son una maravilla, pero son carísimos. De hecho, son tan caros que a nada que hagas un par de viajes interno, que vayas a Ginebra o que te vayas a Italia, Milán, a algún sitio en tren, que es bastante habitual, pues ya con que hagas un par de viajes te compensa pagar lo que se llama el half pass, que es un pase especial para tener una reducción. No es la mitad, pero bueno, es un descuento importante sobre el coste original, porque la verdad que, como te digo, aunque sea caro, te compensa una vez que has hecho un par de viajes. Para ponerte un ejemplo, yo la semana pasada, aprovechando, o mejor dicho, debido, como decía, a esta nieve que nos encapota todo y que no hay manera de ver el sol, es muy habitual que la mayoría de los suizos y los que vivamos aquí, pues aprovechemos el fin de semana para irnos a las montañas, que una vez subes las nubes, es espectacular la vista con el manto de nubes, pues puedes ver el sol y puedes durante unas horas tener un poquito de sol y recargar las pilas para la semana. Pues bien, la semana pasada fui al Regi, que es un monte de aquí al lado de Zurich, que es muy turístico y muy típico, y por un viaje en tren para subir para dos personas, una de ellas con half pass, pues nos salió por más de 90 francos suizos, que son unos 95 euros, unos 100 dólares. Es tremendamente caro, hay que tenerlo en cuenta, pero la ventaja es que todo funciona a la perfección en términos de transporte. Por último, y también de una importancia altísima, son los costes de la sanidad. Aquí funciona con una sanidad privada, tienes una sanidad pública obligatoria para aquellas personas que no se lo puedan permitir, pero el resto tenemos obligación de contratar un seguro privado. Funciona exactamente igual que los seguros de los coches, va con franquicia, tú estableces una franquicia que suele ser habitualmente 2.000, 2.500 francos, que esa la pagas tú y a partir de ahí lo paga el seguro. Se hace así para reducir los costes. Con este tipo de franquicias te puede salir en torno a los 300, 350 francos al mes, que son unos 400, 450 euros o 500 dólares al mes, que no es demasiado, y ya en función de lo que tú quieras, si quieres que te incluya pues, revisiones dentales, si quieres que te incluya temas de masajes, terapias, en el caso de las mujeres, pues todo el tema de ginecología, si estás pensando tener un niño para poder tener acceso a una mejor habitación
en los hospitales, etcétera, etcétera, pues vas pagando un poquito más. Es verdad que todos estos upgrades, por así decirlo, los puedes hacer posteriormente. Mis 2 hijos nacieron aquí en hospitales privados, que son básicamente como hoteles, porque es una pasada, y en función de las necesidades, pues podías pagar un poquito más para tener tu propia habitación o para tener alguna comodidad. O sea que funciona muy bien. El tema de los seguros, el tema de la responsabilidad personal, como hablaremos más tarde, y la libertad de poder elegir, es algo muy consustancial a la cultura suiza y que te tienes que acostumbrar porque es algo a lo que no estás acostumbrado cuando vienes de fuera, cuando vienes de países con estados más paternalistas, más intrusivos en la vida de las personas y que te permiten tener menos capacidad de elección. En cuanto al tema de la calidad de la sanidad suiza, también hay mucha controversia. Hay gente que opina que es malísima y hay gente que opina que es buenísima. Mi opinión después de 15 años aquí es que es las dos cosas. Probablemente sea mala o deficiente, o mejor dicho, no estamos acostumbrados a ese trato para lo que son enfermedades o molestias menores. Puedes tener fiebre, puedes tener algún tipo de dolor de garganta, quieres que te receten algún tema para aliviar ese tipo de síntomas, y ellos son muy remisos incluso a recetarte ibuprofeno de 1 gramo, o sea, no te lo venden en farmacias, necesitas receta médica, siempre tratan de meterte algo natural, de homeopatía, eso les encanta, que a mí personalmente ni me gusta ni me funciona, y entonces para esas pequeñas cosas la gente prefiere incluso tratárselas en España, tener una especie de un seguro privado allí y para poder tener las medicinas básicas y poder hacerse las revisiones o los chequeos básicos, porque es verdad que en esa parte quizás estamos acostumbrados a que sean más amplios en cuanto a la hora de los diagnósticos y los tratamientos. Ahora bien, cuando tienes una cosa seria, cuando tienes una operación, cuando tienes una enfermedad complicada, como puede ser un cáncer o como puede ser alguno de estos tratamientos que requieren mucha más hospitalización y una atención mucho más grande, la sanidad funciona muy bien, principalmente porque prácticamente no tiene espera y no tiene listas de espera y no tiene cola, es muy rápida, y eso, sobre todo cuando tienes tratamientos graves en el que el tiempo es fundamental, es una gran ventaja. Cuando se compara mucho, por ejemplo, con la sanidad en España, que yo vivo siempre con esa comparación al ser español y tener muchos amigos que me preguntan, me dicen, bueno, pues que aquí en España la tienes pública, la tienes gratuita, que es falso, no es gratuita, se paga con impuestos y funciona bien. Y yo siempre les digo lo mismo, ¿cuánto costaría la sanidad pública en España si no hubiera listas de espera? En que tendrías que duplicar los médicos, duplicar los procedimientos. Sería inviable. Entonces, si haces la comparación justa, a mi modo de entender, para ese tipo de dolencias es muy superior la sanidad privada suiza a la española. Para el día a día sí que estoy de acuerdo que cuando vas al médico aquí te desesperas porque es incapaz hasta de recetarte un ibuprofeno y encima pagas la consulta por la franquicia. La segunda curiosidad, y que choca muchísimo cuando vienes a este país, es que las puertas de casa no se cierran solas, no se cierran automáticamente. Tú cuando yo estoy en España y cierro la puerta de mi casa, no tengo que echar la llave, nadie desde fuera puede abrirla. En este país las puertas se abren, tienes que meter la llave y cerrar para que no se pueda abrir. Esto, de nuevo, es un tema que habla mucho de la cultura del país, en el que hay un respeto enorme por la privacidad ajena, por dejar a la gente vivir y dejar vivir. También hay un respeto enorme por la responsabilidad propia. Es tu responsabilidad cerrar la puerta y asegurarte de que si no quieres que entre nadie o que los niños no salgan o lo que sea, es tu responsabilidad tener que hacerla y no confiar en las puertas. Y luego también hay incluso una razón de costes. Estas puertas son más baratas de construir que las que se cierran solas y además evitan alguna serie de problemas de mantenimiento y de posibles accidentes que se puedan hacer. Unido a esto, otra curiosidad es que en Suiza el tema de las cortinas no se lleva. Lo que sí que se utilizan son persianas exteriores automáticas en las casas nuevas, pero las cortinas es algo que tienes que poner tú y que comprarla. De nuevo, es un tema cultural, es como decía, el respeto a la privacidad, es también el amor a la naturaleza, que entre mucha luz natural, las vistas, la iluminación, y el respeto al contrario, por lo que el tema de las cortinas tampoco se lleva. Curiosamente, sí que hay llaves, sobre todo en las casas antiguas,
para las cerraduras de los baños internos. Los que tenemos niños pequeños, es básicamente lo primero que hacemos cuando entramos en una casa, es recolectar todas las llaves y guardarlas en un cajón para que no pase el accidente que tu hijo pequeño, pues jugando con la llave, se cierre por dentro y tengas un drama, ¿no? Entonces, eso es algo que te tienes que acostumbrar. Las llaves también, hay una llave que funciona para todo, o sea, la misma llave que abre tu puerta de portal, abre tu puerta de casa, abre tu buzón, abre el keller, que es como el sitio para guardar las cosas que tienes en el sótano, y eso eficienta costes y la verdad es que es un buen sistema para no tener varias llaves para distintas cosas, ¿no? Aquí el tema de la practicidad se lleva mucho y hacer la vida fácil a todo el mundo, ¿no? Pero es algo que te tienes que acostumbrar, lo de que las puertas pues las tengas que cerrar tú con tu llave. Tercera curiosidad que también conocemos todos, la puntualidad. La puntualidad es una regla de oro en este país y abarca todos los ámbitos de la vida, tanto para temas personales como para temas profesionales. 5 minutos tarde no está bien visto, 3 minutos tarde tampoco está bien visto. Tienes que estar a la hora o un poquito antes para, de nuevo, en ese respeto a los demás, no disponer de su tiempo y no disponer de su vida. Las reuniones duran lo que duran, si son 30 minutos, son 30 minutos, si es una hora o menos, y chao. Eso está muy bien para no perder el tiempo, pero choca con la cultura latina en la que 5 o 10 minutos de cortesía es algo normal, o como pasa con mis amigos venezolanos, Dios bendiga ese país, pues incluso llegar antes de media hora de la hora prevista es de mala educación, es todo lo contrario. Entonces, ese choque de culturas hay que saber gestionarlo bien y curiosamente al suizo le encanta mucho estar con los latinos, a pesar que se puede desesperar por este tema de las reuniones, de la puntualidad y demás, el hecho de que sean mucho más vivaces, mucho más alegres, mucho más desprendidos y despreocupados, también les gusta, con lo cual no es para nada infrecuente matrimonios y noviazgos entre suizos y latinos, que es algo que se da con bastante frecuencia. Como digo, el tema de la puntualidad también afecta a lo que es la gestión de la agenda, por lo que no hay mucha cabida para la improvisación, no hay mucha cabida, vamos a tomarnos un café ahora, vamos a tomarnos un vino, vamos a cenar, tal, no, aquí si quieres quedar con un suizo, tienes que respetar sus horarios también de comida, que son diferentes a los latinos, se come antes, se desayuna antes, aunque se cena más o menos a la misma hora, y tienes que avisar con mucha antelación, días, semanas o incluso meses, porque lo tienen todo muy planificado, muy acotado y no les gusta para nada cambiar nada de eso. Así que la puntualidad, recuérdalo, tema capital. Cuarta curiosidad, los suizos odian el conflicto, no les gusta nada el conflicto. Todos hemos oído aquello de que es un país neutral en todas las guerras y en todos los conflictos políticos y no se mete para nada en temas de geopolítica internacional, y esto también afecta a nivel más pequeño, a nivel más micro, en las relaciones internas, digamos, en las relaciones de la sociedad, tanto en el trabajo como a nivel personal. Yo recuerdo todavía un caso que me pasó, un suceso durante los años de la pandemia, en el que se empezó a poner la regla de la distancia de 2 metros y obviamente en los supermercados era imposible tener esa regla porque los lineales no están separados por 2 metros, no están pensados para ello. Entonces eran los primeros meses, los primeros días de esta situación, no se sabía muy bien qué hacer. Yo siempre voy con los niños para hacer la compra y uno de ellos salió corriendo y tuve que pasar entre 2 lineales y pasé cerca, sin rozarme, con un señor que estaba esperando para entrar a la caja. Bueno, se puso a gritarme como un energúmeno y yo, que no suelo responder a ese tipo de cosas, pues entre lo injusto de la situación y que fue delante de mis hijos, que no me hizo gracia, le respondí. Le respondí además en castellano, también bastante enfadado, lo reconozco, y él en vez de confrontarse se fue directamente y pasó el tema. Esto es muy común. Por ejemplo, en el gimnasio que yo voy, las disputas que pasan alguna vez, que son pocas, sobre el uso de las máquinas o sobre algún problema, nunca se resuelven entre las personas, sino que uno va a hablar con el monitor a quejarse del otro. Es un poco como irte a quejarte al profesor del encerado y que te llame la atención. Es curioso, pero es así. Una derivada de este gusto por no entrar en conflictos, por evitarlos en la medida posible, es que la organización política y la implicación de la política en la sociedad está muy bien introducida, hay muy poca controversia política. Siempre digo que yo, por ejemplo, no sé ni quién es el presidente del país, ni si estamos en una corriente de izquierdas o derechas, porque hay poca implicación. Otra consecuencia
es que es de los pocos países en los que la democracia directa, en la que los ciudadanos recolectando una serie de firmas pueden votar. En este país hay distintas reglas, pero como regla general, digamos que con 100.000 firmas puedes llevar una iniciativa legislativa a voto, funciona bastante bien. Digo que en otros países no funcionaría porque solo puede funcionar esta democracia directa si la gente vota de manera informada y con cabeza y de una manera racional, cosa que no suele ser lo habitual. Aquí en este país, por ejemplo, se ha llevado a votación aumento de los días de vacaciones o disminución de las horas de trabajo, y como era unos momentos en los que no convenía a nivel político y a nivel económico, ha salido que no. Yo me imagino estas votaciones en España y vamos, saldría que sí con un 99% a pesar de que la economía estuviera en caída libre. Entonces, esa parte de su carácter les ayuda mucho a que el tema de la política tenga, por un lado, poca influencia y, por otro lado, funcione bastante bien. También tiene otra derivada y es el tema de no querer tener problemas con la inmigración, con lo cual eso también afecta a la hora de conseguir permisos. En este país puedes estar con un permiso, digamos, de vacaciones o un permiso temporal, y luego tienes los permisos de trabajo, que es habitualmente el B, que lo renuevas cada 5 años, y luego puedes optar al C, que ya no es un permiso de trabajo, sino que es de residencia. Cuando obtienes el C, ya tienes los mismos derechos que un suizo, simplemente que no puedes votar. Para votar deberías naturalizarte, es decir, obtener el pasaporte suizo, que para eso necesitas estar 10 años consecutivos en el mismo cantón. Yo llevo 14 años en este país, pero como los 4 primeros fue en Ginebra, no me computan, así que todavía me queda un tiempo para poder conseguir la naturalización, y una vez que la consigues ya tienes pues, todos los derechos y todas las obligaciones que un suizo nacido aquí. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues como ellos han visto en Suiza que hay muchísima gente que viene aquí de manera temporal, pero entra y se va, no tanta gente se queda a vivir, el permiso C se ha hecho algo más complicado. Cuando yo lo obtuve no necesitabas un requisito de idioma, hoy en día sí lo necesitas, es un requisito que tienes que controlar algo el alemán si estás aquí, o el francés o el italiano si estás en cantones que se hable francés o en italiano, y al mismo tiempo, y curiosamente, el de naturalización se ha hecho un poquito más asequible. Tienes los mismos requisitos de idioma, entrevistas personales y conocimiento de la cultura, pero hace 10 o 15 años pues podían hasta preguntarte la receta de la raclette y hoy en día es menos. Es verdad que depende mucho del sitio donde obtengas la naturalización. Aquí todavía se lleva lo de los consejos comunales, con lo cual si en lugar de vivir en una gran ciudad como vivo yo, vives en un pueblo, te puede pasar, y esto le ha pasado a amigos míos, del día que vas a obtener la naturalización, pues vas al ayuntamiento del pueblo y a mano alzada la gente vota sí o no a que te acepten como suizo, porque para ellos el hecho de que te hayas integrado a la sociedad y que hagas un buen match y que hagas un aporte a este país es algo muy importante. De hecho, a la hora de conseguir tu trabajo aquí, los empleadores tienen que razonar ante el Departamento de Inmigración por qué contratan a alguien de fuera y no a alguien que esté aquí. O sea, ¿qué aporta esa persona para entrar? Lo cual creo que es una práctica bastante sana a nivel de país y que tiene muchísimo sentido. La quinta curiosidad reconozco que a mí me encanta, y es el respeto por el silencio. En este país el silencio es una cosa básica, es casi una religión, es de nuevo el respeto por la persona ajena, no molestarle ni con tus conversaciones altas, ni con tu música, que la gente no va por la música con altavoces, como vemos mucho en España y en otros países. En el transporte público no se oye a nadie, de hecho si escuchas a alguien va a ser castellano, porque los latinos hablamos mucho más, mucho antes que Suiza, y eso también afecta a que, por ejemplo, los domingos está muy mal visto hacer ruido, está prohibido taladrar, si tienes que poner un cuadro, si tienes que poner una lámpara, no puedes taladrar, no te la juegues porque te llaman a la policía. Esto tampoco está mal visto, llamar a la policía para quejarse de un vecino, es el equivalente a lo que te hablaba antes del gimnasio, de hablar con el monitor, pues aquí directamente te llaman a la policía, y te voy a contar ahora un caso muy divertido. En las fiestas, que puedes hacer fiestas en casa, no es que no se pueda, pues también es frecuente que si vives en una comunidad pequeña avises a todos los vecinos de que lo vas a hacer, o incluso puedes poner un cartel en el portal diciendo de qué hora a qué hora vas a estar haciendo la fiesta, para que ellos también se mentalicen y que no sea muy larga. Y si te escapas, o sea, si te pasas de la hora, insisto, es normal que llamen a la policía.
Yo tengo un amigo que montó una fiesta en su casa, invitó a su vecino suizo, que llegado 1 hora, 11:30, 12, se fue, y 1 hora después vino la policía, les dijo que apagaran la música, y no solamente que la apagaran, sino que la fiesta se tenía que terminar. Pues bien, al día siguiente se encontró mi amigo con el vecino, le contó, oye, pues fíjate que ha habido alguien que me ha denunciado, cómo puede ser, etcétera, y el vecino le dijo, no, no, si he sido yo, porque he considerado que era lo mejor para vosotros, ya que lleváis mucho tiempo y teníais que descansar y la fiesta se tenía que terminar. O sea, es algo que ellos lo ven como razonable y como correcto. Pues de nuevo, choque cultural y vivir para ver. También esto afecta a la hora del reciclaje. Este país es un país que recicla muchísimo, tienes que separar todos los tipos de productos y hay contenedores en la calle pues para el cristal, de distintos colores, el blanco, el verde, el marrón. Bueno, los domingos no puedes llevarlo y tirarlo ahí porque hace ruido al caer el cristal y por tanto molesta a los vecinos. De nuevo, puedes tener multas por este tema. Así que muchísimo cuidado. Y una curiosidad, hay una cosa aquí fantástica con el tema del silencio. Cuando entras en los supermercados, el único sonido que oyes es el taconeo de las mujeres al andar, porque nadie más hace ruido, o sea, son los zapatos el único ruido que hace. Alguno va a pensar que soy un marciano, pero yo de verdad que lo agradezco ese respeto por la intimidad, porque es el único sitio del mundo en el que puedo leer tranquilamente en el tranvía sin tener que releer la misma página por todo el ruido ambiental, ¿no? Entonces es algo también que se respeta mucho y que hay que tenerlo muy en cuenta. Sexta curiosidad, lavanderías comunales y públicas. En la mayoría de los edificios antiguos, en los nuevos ya no es así, en el sótano hay lavadoras y secadoras, más que secadoras hay tendederos, también hay secadoras, pero sobre todo tendederos comunes, que se van repartiendo por horas y por zonas para que todos los vecinos puedan bajar a tender la ropa y a lavarla. De hecho, suele ser fuente de conflicto con los que venimos de fuera, que no estamos tan acostumbrados y que, bueno, igual dejamos la ropa todo el fin de semana y eso pues te llama la atención para que lo respetes y lo llevas. En los sótanos también de los edificios antiguos aquí suele haber búnkeres antinucleares. Esto viene de la época de la Guerra Fría en los 60, cuando el conflicto entre Estados Unidos y Rusia está en su máximo esplendor y había mucho miedo a que pudiera haber un conflicto nuclear y los suizos, como gente previsora que es, pues obligó a que las casas tuvieran búnkeres para protegerse. Eso unido al hecho de que estamos muy cerca de centrales nucleares en Francia, hace que cada persona que entra en el país recibe a los pocos días unas pastillas de yoduro de potasio para utilizar en caso de alguna desgracia nuclear, porque eso te previene la contaminación con radiación. La verdad es que la primera vez que lo recibes te asusta un poco, por no decir otra palabra, pero luego te acostumbras. Las casas nuevas ya no tienen búnkeres, pero las antiguas se mantienen y están ahí para verlas. Lo que pasa también en Suiza es que hay muchísimas lavanderías públicas donde ir a llevar la ropa y tintorerías. El tema de las tintorerías es curioso porque muchos de los que trabajamos y tenemos que ir de camisa al trabajo, yo desde que estoy de home office pues ya no las uso tanto, pero alguna tengo que lavar y planchar, preferimos llevarlo a tintorería por no estar planchándolas nosotros y porque el coste de que te lo haga una persona de la limpieza en casa es mucho más alto que llevarlo a tintorería. Por lo cual es súper habitual que aquí la gente el fin de semana lleve todas sus camisas sucias en el coche, las lleve a la tintorería y se venga pues con las nuevas planchadas. De hecho, la mayoría son modernas y tienen ya máquinas de 24 horas, con lo que directamente vas en cualquier momento del día y de la semana para meter las sucias y coger las nuevas. Es muy habitual. Va cambiando un poco el tema, como decía, de las lavanderías comunales, porque ya las casas nuevas no las tienen, pero tintorerías hay por toda la ciudad. Llegamos a la séptima curiosidad y es el tema de que hay muchos bancos, muchos comercios que cierran al mediodía en este país. Es cierto que es algo que ha cambiado mucho en los últimos años, desde que yo vine y cada vez los horarios se asemejan más a los europeos, los fines de semana también tienes más cosas abiertas, no el domingo particularmente, que está casi todo cerrado, pero todavía se nota esa diferencia, ¿no? Se nota que el respeto un poco por el descanso, por el orden, por dirigir a la gente a que vaya a hacer la compra cuando tienen que hacerlo y no cuando quiera, todavía está bastante presente. De hecho, los temas económicos no son tan importantes. A mí me sorprendió mucho cuando abrieron aquí una crepería, que es una franquicia bastante conocida. La abrió porque habían construido unos edificios nuevos y venía mucha gente a vivir aquí y además está al lado del colegio, del liceo francés donde yo iba a mis hijos
Y uno pensaría que el horario sería horario por la mañana para que todos los padres y madres que llevan los niños al colegio y que luego no tienen que trabajar se puedan tomar un café o un crepe, y el fin de semana para aprovecharlo. Pues durante 2 años solo lo abrían a partir de las 12 hasta la tarde y no lo abrían el fin de semana. Recientemente lo han empezado a abrir el sábado por la tarde, con lo cual puedes ir al parque con los niños y estar ahí tomándote un café y luego un crepe con ellos, y el domingo no. Entonces, la lógica comercial, la lógica económica que suele regir más en otros sitios, pues en este país no es tan importante, y sí lo es mucho más el tema del descanso y el tema del orden, ¿no? Entonces, eso también, a la hora de planificar tus compras y a lo que tú estás acostumbrado, tienes que tenerlo en cuenta, pues para hacer la compra en el súper, para hacer tus temas en el banco, para hacer las compras que quieras hacer, etcétera, ¿no? No puedes improvisar tanto, aunque, como digo, ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Como bonus, te voy a dar una octava curiosidad que es muy importante también, como es el tema de la ecología y la sostenibilidad en este país. Suiza es uno de los países más ecológicos de la Tierra, que le pone más énfasis a todo el tema del reciclaje, y como te decía, pues hay por toda la ciudad miles de contenedores para hacer el reparto. De hecho, cuando llegas te mandan un calendario en el que te indican los días en los que van a pasar por tu zona, porque eso cambia de zona a zona, el que recoge el cartón, el que recoge el papel, el que recoge la ropa, etcétera. Mandan también unos bonos para ir al reciclaje. Aquí hay unas plantas de reciclaje enormes para llevar cualquier cosa, de temas de electrodoméstico, temas viejos que tengas en casa, y lo que hacen es, vas cargado con el coche, te pesan el coche a la entrada y luego te lo pesan a la salida y te cobran por los kilos que hayas dejado, y te dan unos cupones de descuento, incluso gratis, ¿no? Hasta X kilos, pues tienes el servicio gratis o te lo reducen. La verdad es que funciona muy bien, pero la pega es que vas acumulando cartón. Hoy en día, que compramos todo por Amazon y lo compramos todo online, lo tienes que ir acumulando en tu keller, es decir, en tu sótano, ahí bien atadito, para depositarlo los días que corresponde. Ojo con depositarlo en días que no corresponden, porque te multan. A mí me ha pasado de ir a recoger un paquete a la post, a correos, paquete de cartón pequeñito, abrirlo y decir, oye, bueno, como es pequeño, cabe en una papelera y lo dejo. Bueno, pues como eso no es lo correcto, hubo una persona que sacó ese cartón de la papelera en el que venía mi nombre, lo depositó en la zona para dejar los cartones en un día que no era, y me llevó una multa que creo que fueron 200 francos, unos 220 euros, 250 dólares. O sea, ojito con eso, porque se lo toman muy en serio y hay que tenerlo muy en cuenta. Curiosamente, te inundan de papel. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Por mucho que tú pongas en el buzón que no quieres publicidad y que no quieres papel, te inundan de papel de una manera loquísima, mucho más que en España, lo que te obliga, pues, a tenerlo en casa, empaquetarlo con un hilo, con una cuerda, porque tampoco lo puedes dejar así a lo loco, y es una molestia que hay que tener en cuenta, y es algo que no se acaba de entender mucho, de por qué eres tan ecológico y lo sigues teniendo todo en papel. De hecho, a nivel bancario te siguen mandando muchas cosas en papel, aunque digas que no quieres papel. Ahí la excusa es un poco el tema de la privacidad y la seguridad de que tienes toda tu información fiscal en orden, etcétera. Incluso me hace gracia que cuando te mandan los consumos de las tarjetas, te lo mandan ya en papel taladrado para que tú directamente lo puedas archivar. O sea, ya dan por hecho que la forma de hacer las cosas y cómo lo tienes que hacer es que tengas archivadores con todos los gastos de todos los meses. Yo confieso que nunca reviso nada y lo tiro todo, pero bueno, pues ahí te llega, lo guardas y lo dejas en el papel. El tema de la ecología afecta también al transporte. Aquí hay muchísima gente que va en bicicleta al trabajo, hay muchos caminos de bicicleta. No es tan exagerado como en Ámsterdam, pero cada vez se está viendo más. Y de hecho, hasta 2012 las bicis tenían que llevar su propia matrícula y su propio control. Ya eso no es obligatorio, solamente para algunas bicis con motor, que también son muy habituales, que puedan tener cierta potencia y se consideren vehículos a motor. Es así que tienen que llevar matrícula, y en cualquier caso todos tienen que tener un seguro especial para el transporte en bici, sobre todo cuando ya es con motor potente. Como decía, el tema del uso de seguros es muy habitual en este país, está, digamos, introducido dentro del ADN, porque refuerza el tema de la responsabilidad individual de cada uno y de la libertad también para elegir las garantías y las coberturas de esos seguros. Se me olvidaba un tema muy importante:
las bolsas de basura son de distintos colores en función de la zona en la que vivas y también te permiten hacer diferentes cosas. Si compras la bolsa negra de toda la vida, la que se usa en todas partes, pues ahí no puedes poner nada que haya que reciclar. O sea, básicamente es comida orgánica. ¿Qué es lo que hacemos la inmensa mayoría de los que venimos de fuera y sospecho que la inmensa mayoría de los suizos? Pues comprar un tipo de basura especial que, como digo, el color cambia por la zona en la que estás, porque los caminos de recogida y de reciclaje son diferentes, y en esas bolsas puedes meter cualquier cosa. Se pide que igual el cristal y alguna otra cosa, el plástico, lo recicles fuera, pero lo puedes meter ahí sin que te vaya a caer una multa. Problema, cuesta 20 francos las bolsitas de 10, que son 25 euros o 30 dólares, con lo cual también es un presupuesto incluso el hecho de tirar la basura. Bueno, pues un país maravilloso, pero muy caro y hay que tener en cuenta todo. Como ves, Suiza es un país maravilloso, lleno de grandes oportunidades, en el que puedes tener una vida magnífica, pero no está exento, como todos, de sus curiosidades, de sus particulares, de su idiosincrasia, y es muy importante que la tengas en cuenta, la respetes y te adaptes al país. Para más comentarios sobre Suiza, sobre cómo venir a vivir aquí, sobre cómo es la vida aquí, no olvides suscribirte, comentar y darle like a este vídeo.